La ciencia también es nuestra. Profesora Lucero González Sebastián. Estudió la licenciatura, maestría y doctorado en química en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora visitante titular C en el área de química inorgánica de la UAM Iztapalapa. Sus principales líneas de investigación son diseño y síntesis de catalizadores metálicos homogéneos y heterogéneos, estudio citotóxico de compuestos organometálicos de rutenio y platino, procesos catalíticos sustentables, activación de CO2, funcionalización de derivados de la biomasa y uso de biomoléculas como fuentes alternas de hidrógeno. Hola, bienvenidos a una entrevista más del ciclo La Ciencia También es Nuestra. Mi nombre es Lenin Zamudio y soy estudiante de la licenciatura en Química y hoy tengo el gran honor de entrevistar a la doctora Lucero González Sebastián. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal, Lenin? Muy bien, muy bien. Fíjese que el día de hoy le quiero hacer unas preguntas y quiero empezar con cómo es un día normal aquí en el trabajo, que es ser profesora. Ok, bueno, yo en general soy una persona que soy muy organizada, entonces en las mañanas cuando me levanto empiezo a ver qué es lo que voy a hacer durante mi día. Entonces, generalmente llego entre 9 y 10 de la mañana y bueno, lo primero que hago sí es prepararme un cafecito. Y otra cosa que me acostumbré muchísimo es, bueno, obviamente prendo la computadora, reviso mis correos y reviso los ASAPs de los artículos que me interesan. O sea, hay ciertas revistas a las que yo sigo y entonces todos los días entro y veo qué es lo que se está publicando. Entonces es como así empieza mi mañana. Después, cuando tengo que dar clases, preparo mis clases, hago algunos ejercicios y bueno, como ahorita tengo también alumnos que estoy asesorando en el laboratorio, entonces me la paso casi todo el día con ellos. Pero entonces de forma general mi día incluye las clases, que prácticamente es el 50% de nuestro tiempo que se las dedicamos, la parte de asesorías para mis alumnos y trabajar en el laboratorio, porque cuando uno ya trabaja como profesor visitante, que en ese caso es el puesto que yo tengo, pues ya no solo tenemos que trabajar en el laboratorio, también tenemos que estar elaborando proyectos, escribiendo artículos, porque una preocupación que ahora es de las más grandes que tenemos es que tenemos que conseguir dinero, entonces el dinero para poder financiar los proyectos de investigación. Entonces yo antes siempre decía, ¿por qué los asesores siempre se la pasan en su computadora y no hacen nada en el laboratorio? Pues porque gran parte de su función es conseguir dinero para poder financiar un proyecto en química, que como ustedes saben, pues es súper caro. De hecho, ¿no? Todo lo que sea de química es muy, muy caro y de hecho hasta romper un material sale bastante caro. Exacto, entonces es parte de nuestro trabajo. Bueno, y ya hablando de su día a día como profesora y docente, ¿cuál considera que es la clave para sobrellevar sus actividades docentes y de investigación? Y esto, ¿cómo se relaciona con su vida social? Porque hay veces que influye mucho en nuestras amistades, nuestras relaciones sentimentales y todo eso. Esa es una muy buena pregunta. La verdad, lo primero que tienes que hacer es organizar tu tiempo. Es cierto que a veces no tenemos el tiempo suficiente para tener demasiadas, digamos, reuniones sociales, ¿no? En mi caso yo tengo muchos amigos que se dedican a lo mismo. Entonces creo que en ese punto no hay tanto problema porque sabemos que la química requiere de mucho tiempo. Sobre todo en cierta época, cuando tú estás consolidándote como investigador, tienes que invertirle mucho más tiempo. Entonces, tiene que haber mucha comunicación. Si tienes una pareja, tienes que hablarlo, porque se puede prestar obviamente a muchos problemas. No quiero decir que no tenemos tiempo, pero sí es un poco reducido, ¿no? Entonces es comunicación y organización del tiempo. Yo creo que esas son las claves para poder tener pues una vida como investigador y aparte tener una vida personal en donde tienes obviamente amigos, tienes pareja o tienes esposo, hijos, etcétera. Bueno, y ya tocando más que nada este punto, me gustaría preguntarle a usted de manera personal, ¿cómo
ha logrado superar los estigmas sociales respecto a ser una mujer en el mundo científico. Por ejemplo, algunos de nosotros hemos notado que, bueno, y en el caso yo como hombre, es más difícil que a una mujer que está en la ciencia sea considerada o llame más la atención. Por ejemplo, la mayoría de los científicos en la área del ámbito, más que nada de la química, la mayoría son hombres. Entonces, ¿cuál es su punto respecto a eso? Bueno, es verdad que el porcentaje entre hombres y mujeres no es equitativo. O sea, siempre hay como un porcentaje mayor de hombres. Pero creo que en la actualidad se está nivelando. O sea, no puedo decir que ya somos 50-50, pero ya realmente creo que las mujeres estamos participando en la ciencia, prácticamente en cualquier tipo de trabajos. Obviamente hay que considerar que nosotros tenemos físicamente tenemos una diferencia con los cuerpos de los hombres, ¿no? O sea, en la fuerza física no podemos decir que podemos hacer el mismo trabajo, pero en la parte intelectual creo que ha habido un gran avance. Y bueno, la clave es el trabajo y los resultados, ¿no? Porque al final creo que eso es lo más importante. No porque seas mujer tienes derecho a tener un puesto. Tienes que demostrar que eres capaz de tener ese puesto, ¿no? Entonces, creo que algo importante que hay que considerar es que no solo porque eres mujer te tienen que dar algo. Más bien es que estamos lo suficientemente preparadas y tenemos que ganárnoslo como cualquier hombre, ¿no? A mí se me hace un gran honor, ¿no? En el sentido de, ¿sabes qué? Esta vez me toca una profa y me va a dar química inorgánica o me va a dar fisicoquímica, y entonces eso hay veces que digo puede dar un cambio muy padre. Bueno, y ya tomando este contexto, ¿no?, de lo que estamos platicando sobre las mujeres en la ciencia, ¿piensa que ha existido avances en materia de inclusión en la mujer en las ciencias dentro de esta universidad u otros centros de investigación donde usted ha trabajado? Sí, o sea, lo que te comentaba hace un momento, o sea, sí creo que ya hay más oportunidades para las mujeres. Entonces, creo que ahora ya hay leyes en las que obliga a las instituciones a que tienen que tener un porcentaje mínimo en donde sus trabajadoras tienen que ser mujeres. Entonces, no sé si los estén obligando o que realmente la sociedad está tomando en cuenta que somos igual de valiosas, pero sí creo que hay un avance y yo creo que esto es algo progresivo, ¿no? Entonces, yo espero que en un futuro esas preguntas ni siquiera tengan sentido, ¿no? Bueno, de hecho, eso está muy padre, ¿no? Que piense de esa manera de que en algún tiempo todo eso va a desaparecer, todo estigma que tengamos hacia sociedad, hacia las mujeres en la ciencia. Entonces eso es un avance bastante amplio que tenemos que hacer como sociedad, todos nosotros. Exacto, es que es una sociedad, ¿no? O sea, nosotros nos movemos en un mundo en donde estamos dentro de una universidad, en donde se supone que todas las personas con las que convivimos tienen una cierta preparación, pero bueno, hay que hablar que la preparación, digamos, académica no nos habla realmente del entorno cultural con los que muchas veces nosotros crecemos, ¿no? O sea, el machismo y eso a veces viene desde nuestras casas y no es culpa a veces de nuestros papás o de nuestros abuelos, es que culturalmente así ha sido. Entonces yo creo que hay que romper con eso. Bueno, y para finalizar, ¿cuál cree que todavía sean las dificultades que las mujeres enfrenten en el mundo científico hoy en día? Mira, yo podría poner algo que me parece que lo he escuchado y es cuando una profesionista adquiere un puesto de trabajo, siempre se escucha decir, ¿por qué lo habrá conseguido, no? Esa pregunta, lo mismo, tampoco debería de existir porque no solamente están poniendo en duda la capacidad de esa persona. Siempre es, ¿y cómo lo habrá conseguido? O sea, ¿habrá sido solo por sus méritos propios o hay algo más? Entonces creo que esas preguntas a veces son ofensivas, son preguntas que la gente a su alrededor se hace y creo que no debería de suceder. Cuando un hombre adquiere el mismo puesto no se pregunta, ¿y habrá sido por sus méritos propios o hay algo más? Entonces creo que son de las dificultades con las que todavía nos enfrentamos y son cosas que debemos dejar de hacer, ¿no? Ni siquiera lo tenemos que pensar, porque si una persona adquiere un puesto es porque seguramente se lo ganó. Hay obviamente muchos casos, pero entonces hablamos tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Pero hacer ese tipo de preguntas porque se presta es mujer y adquirió este puesto solo porque tienen buenos méritos profesionales o porque hay algo más, ¿sí me entiendes? O sea, sí. A eso me refiero. A poner en duda eso, creo que son de las dificultades que
que todavía yo escucho en algunos lugares. Sí, ¿no? Que hay muchos comentarios machistas que, por ejemplo, he escuchado a lo largo del periodo que he estado en la universidad, ¿no? Donde desprestigian a varias profesoras, ¿no? Y por qué se gana ese puesto o el por qué lo tiene. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que cambiar, o sea, pero todos en general, ¿no? Es un conjunto que todos, y también como comunidad universitaria, por ejemplo, hay muchos contextos donde también como universidad tenemos que cambiar, ¿no? Respecto hacia el trato que le tenemos hacia toda mujer dentro de esta institución. Sí. Ok, y una pregunta plus que me gustaría hacerle, que sería, bueno, para hacer un poco entretenido, porque, por ejemplo, también hay veces que nosotros como estudiantes cometemos y hacemos muchos errores. Entonces, ¿qué es lo más random, una anécdota como profesora que le ha pasado? Mira, ha habido varias cosas, pero yo algo que siempre llego y les explico a los alumnos cuando entramos a un laboratorio es que sí hay que tener mucho cuidado y hay que ser, siempre hay que investigar antes el tipo de sustancias con las cuales vamos a trabajar. Entonces, el sodio metálico, que es un metal que es súper reactivo, generalmente en contacto con el agua o inclusive el agua que está en la atmósfera reacciona. Entonces, una vez me tocó que a un alumno se le cayó un pedacito de sodio y lo que uno siempre hace es que se espanta y obviamente lo aventó a la tarja, porque siempre nos da miedo equivocarnos y que alguien nos vea. Entonces yo siempre les digo, a ver, no pasa nada, estamos en un laboratorio y lo más importante es que lo digas. Obviamente yo me di cuenta y afortunadamente no abrió la llave, pero el sodio se prende, con el agua se prende. Entonces ha habido un montón de cosas de ese tipo que los alumnos a veces o se queman con algo y lo primero que va, porque es instinto, me voy a poner agua. Y dices, pero si te cayó ácido y tú te pones agua, la quemadura va a ser más grave. Entonces yo creo que son esas cosas que a veces uno tiene que estar súper al pendiente con los alumnos, pero muchos alumnos tienen mucho miedo a equivocarse. Yo creo que todos tenemos miedo cuando no sabemos hacer algo, pero por eso estamos estudiando, ¿no? Y yo lo único que, bueno, aquí les diría es, cuando pase algo en el laboratorio, por favor, no actúen por instinto, siempre pregúntenle a su profesor, porque puede ser algo grave, ¿no? Entonces, me ha tocado ver varias cosas en los laboratorios. He visto que ha explotado una sal de cobre, que es un perclorato de cobre, y ha habido accidentes graves, pero por errores pequeñitos, ¿no? De, hoy no me puse mis gogles, me los pongo como diadema, y pasa algún accidente. Entonces, yo creo que esas son anécdotas que me han sucedido, pero también ha habido cosas muy, muy buenas dentro de los laboratorios. A veces hay alumnos que se les ocurre hacer algo que a veces uno no imagina y que les sale muy bien, ¿no? Entonces, creo que como profesor siempre estamos abiertos a aprender. O sea, yo creo que es algo mutuo. Los profesores no solo enseñan, también aprenden un montón de los alumnos. Ay, esa reflexión estuvo muy padre, ¿no? Que te digan que los profesores también van aprendiendo junto con los alumnos. Sí, sí. Entonces sería todo y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta serie de entrevistas. No, pues muchas gracias por esta entrevista. Sale, vale. Muchísimas gracias, doctora. A ti. Departamento de Química, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Casa Abierta al Tiempo. ¡Wow!